días, compañeros y compañeras. Yo, como hacía Santiago, comienzo por el turno de agradecimientos a quien me ha invitado a estar aquí, que francamente debo deciros que no estoy seguro de quién ha sido, ¿no? Gaspar, quizá. Gaspar. Gracias, Gaspar. No sabía si había sido Gaspar, la ejecutiva regional, la de Gijón. Gracias, Gaspar, por invitarme a estar aquí. Estoy encantado. Estoy, todos lo sabéis, en mi casa prácticamente y, por tanto, a uno le gusta muchísimo volver a casa. Eso me permite, además, compartir cartel, me refiero a este, con Santiago y con Javier. Os haré una brevísima confesión personal para comenzar este acto. Ya sabéis que ahora dicen que estoy muy ocupado, ¿no? Incluso hay gente que está preocupadísima por lo ocupado que estoy, ¿no? Y es verdad que estoy bastante ocupado, ¿no? Y eso tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas. La ventaja más importante es que uno puede elegir dónde va. Los fines de semana, que sabéis que tenemos la malísima costumbre los políticos de dedicarnos a este tipo de cosas, pues uno puede decidir, pues aquí sí, aquí no, estoy muy ocupado, a este sí que estoy menos ocupado. Y yo elijo con vista, elijo pensando en la noche electoral. La noche electoral en Ferraz es una noche especial, donde la gente está en su despacho, tal. Y al final de la noche, cuando se saben los resultados, pues todos bajamos al despacho del jefe, Zapatero, y entonces empezamos a señalar. Aquí hemos ganado, aquí estuve yo. Aquí hemos ganado, este mitin lo di yo. Aquí hemos ganado, este candidato lo presenté yo. Por eso he venido a Gijón y Asturias. Así que gracias por invitarme. He aceptado gustoso. Eso me permite darle las gracias a Paz por su trabajo aquí y antes de aquí. Es un honor estar contigo, Jackie. Y le agradecí a Gaspar la invitación a estar hoy aquí. Le agradezco también la organización de estas jornadas. Creo que es enormemente importante. Hablan de modernización y eficacia. Siempre ha sido importante para los socialistas y para los buenos gestores que las administraciones sean modernas y eficaces, en resumen, que sean transparentes y al mismo tiempo le hagan a los ciudadanos la vida fácil, cuanto más fácil mejor. Esto que siempre ha sido importante ahora resulta vital. Es decir, ahora que hablamos de reforma, no podemos olvidarnos de las reformas de la Administración. Fijaros, calculan la Unión Europea y Naciones Unidas, los organismos que se dedican a esta cosa de la administración pública, calculan que los gastos que una administración como la española tiene en servicios para los ciudadanos, para las empresas, los sobrecostes que la organización administrativa traduce sobre las empresas, son en torno al 4,6% del PIB español. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de la mitad de lo que cuestan todas las pensiones. Estamos hablando de pensiones ahora, estamos en torno al 9%, la mitad son costes derivados de la gestión administrativa. De ahí la importancia que tiene aliviar esos costes, modernizar, mejorar la eficacia. Y por eso unas administraciones y otras estamos comprometidos. Gaspar en su otra personalidad, porque es verdad que es secretario de Estado de Administración Pública, del Ministerio de Administración Territorial, perdón, está ocupado en un ministerio justamente eso, de aliviar costes a las administraciones, lo que quiere decir aliviar costes a los ciudadanos y a las empresas. Y por eso nos esforzamos, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, y les decimos a los ciudadanos que cada semana o cada 15 días cambia un procedimiento administrativo en la Administración del Estado. Y hoy uno puede ir a la Seguridad Social y desde su casa hacerse inscribirse como empresa, enterarse de si le han dado o no el desempleo. Uno puede aliviar sus trámites a través de Internet, por ejemplo, cuando pide un permiso de paternidad o de maternidad. Todo eso alivia el coste de nuestras empresas
y todo eso, por tanto, es una reforma que contribuye a salir de la crisis. Porque de crisis hemos hablado y de crisis os voy a hablar. Por tanto, siempre ha sido pertinente trabajar en la reforma de la Administración, siempre ha sido un objetivo de los socialistas. Ahora es una de las reformas que nos tenemos que plantear para salir de una crisis que, como señalaba Javier, es profunda, es compleja, cambia, ofrece facetas distintas cada poco tiempo, lo que hace muy complicado atacarla de frente. Y nos ha enseñado algunas cosas que también tienen en parte que ver con lo que decía Javier al final de su discurso. Nos ha enseñado básicamente dos cosas. Una primera, que no vamos a salir de la crisis solos. Asturias no lo hará sin España, España no lo hará sin Europa y Europa seguramente será incapaz de hacerlo si no cuenta con Estados Unidos y con los países emergentes, que son ciertamente muy importantes en este contexto. Y la segunda cosa que la crisis nos ha enseñado es que no vamos a salir de la crisis haciendo las mismas cosas, ni tan siquiera haciendo las cosas que seguiremos haciendo de la misma manera, que tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas y que algunas cosas de las que hacíamos ya no las vamos a hacer y otras tenemos que empezar a hacerlas si queremos competir. Esas dos cosas nos ha enseñado la crisis y sobre eso estamos trabajando para hacer frente a la crisis. Y sabéis que hemos hecho ese frente, hemos trabajado contra la crisis con dos palabras que ilustran esta conferencia que habéis tenido esta mañana aquí, que son convicción y determinación. Convicción y determinación. Con convicción y con determinación nos hemos esforzado y nos estamos esforzando por superar la crisis a través de distintas políticas que podríamos agrupar en torno a tres grandes principios o tres grandes elementos: la austeridad, las reformas y la cohesión social. Hemos sido y estamos siendo austeros. Y esto es algo que a veces cuesta entender a los ciudadanos, que conviene explicar una y otra vez. ¿Por qué somos austeros? ¿Por qué hemos hecho ejercicios de austeridad como los que hemos tenido que hacer, algunos dolorosos? Pensando en qué lo hemos hecho. Y la respuesta hay que darla, y hay que tratar de darla de la manera más simple posible. Yo trato de hacerlo, entre otras cosas, porque no soy economista y me acerco a la economía desde una posición menos técnica, menos complicada probablemente de lo que la propia economía es. Por tanto, os voy a dar una explicación de cómo vemos nuestro ejercicio de austeridad. Recordáis que hace poco más de un año los europeos descubrimos que Grecia tenía una situación económica bien distinta de la que creíamos todos que tenía. No voy a entrar en por qué, pero es verdad que sus números eran malos. Su deuda no era tal, era mucho más. Su déficit no era tal, era mucho más. Su situación económica no era la que decía, sino muchísimo peor. Y Grecia, parte del euro, puso en problemas y en dificultades al euro. Y las economías, como las familias, viven en parte, no todo, a crédito. Pedimos crédito para invertir, pedimos crédito para mejorar nuestros servicios sociales, pedimos créditos como hacen las empresas, como hacen las pymes, como hacen los autónomos. Y ambas cosas nos llevaron a una situación difícil, porque aquellos a los que pedimos crédito empezaron a desconfiar de la Unión Europea debido a la situación de Grecia. Y empezaron a decir, estos europeos no son tan solventes como decían. A ver si es verdad que esto de Grecia no solo es un problema de Grecia, sino del conjunto del euro. Y empezaron a desconfiar y a desconfiar y a desconfiar. ¿Y sabéis lo que pasa cuando desconfía de ti quien te presta dinero? Pues pasa que te sube los tipos de interés y que dice, por si acaso no me pagas, voy a subirte los tipos, y cada gota de desconfianza es una décima de tipos de interés. Eso es lo que pasó en la Unión Europea. Y una mañana tuvimos que hacer frente a esa situación y decirles a los mercados, que son los que nos prestan dinero para invertir y mejorar nuestras sociedades y crear empleo, tuvimos que decirles, no, nosotros somos gente seria. Los europeos vamos a pagar lo que debemos, y para hacer ese ejercicio creíble tuvimos que decirles que nuestro déficit, que es lo que debemos, lo vamos a reducir mucho más deprisa de lo que habíamos pensado hacerlo. Y por eso hicimos un ejercicio de austeridad. Por eso tuvimos que hacer un ejercicio de austeridad y recortar en partidas grandes, que es donde está el dinero, y a veces, desgraciadamente, enormemente sensibles. Y no lo hicimos solo nosotros. Lo hizo Alemania, lo hizo Italia, lo hizo Francia, lo hizo el conjunto de la zona europea,
porque teníamos un problema de credibilidad de la zona europea por el problema griego. Tuvimos que hacer un ejercicio de austeridad y lo que teníamos pensado pagar en 3 años lo tuvimos que pagar en 1 año y medio. Y ese es el ejercicio que hicimos. Y me preguntaréis, ¿y eso tiene que ver con el futuro? Claro que tiene que ver con el futuro. Porque fijaros, si no hubiéramos hecho ese ejercicio de austeridad, es evidente que los mercados hubieran desconfiado de los países de Europa, también de España, nos hubieran subido los tipos de interés y subido, y hubiera llegado un momento en que no hubiéramos tenido dinero nada más que para pagar los tipos de interés. Y el día que de tu presupuesto, el del ayuntamiento, el de la comunidad o el del Estado, se te va la mayor parte de él para pagar lo que debes, los tipos de interés, ese día ya no puedes hacer nada. Y por eso conviene que insistamos una y otra vez, y ya sé que a veces es difícil de entender, que ese ejercicio de austeridad que hemos hecho ahora, ese ejercicio es el que dentro de 1 año, de 2, de 3, nos va a permitir tener dinero para invertir ¿en qué? Si gobernamos los socialistas, en lo que decía Santiago, en lo que decía Javier, en educación, en sanidad, en pensiones. Que ese ejercicio de austeridad que hoy hemos pedido a nuestra gente, se lo hemos pedido porque se lo devolveremos en becas para sus hijos, en salud para sus mayores y en pensiones para quienes dejan de trabajar. Que ese es el ejercicio que estamos haciendo, ahorrando ahora para disponer de dinero en el futuro. Pero teníamos que hacerlo y lo hemos hecho con convicción y con determinación, o si me permitís cambiar ligeramente el lema, con determinación y con convicciones, que eso es lo importante, determinación y convicciones. Y os decía que el segundo gran elemento la segunda línea de trabajo en la que estamos empeñados para resolver la crisis es las reformas. Y reformas hay muchas. Y todas tienen que ver con lo que os decía al principio, con lo que sabemos que nos ha enseñado la crisis, con lo que nos ha enseñado la crisis, que es que no vamos a salir haciendo lo mismo. Todo el mundo sabe que hemos hecho muchas casas en España. Aquí en Asturias, por suerte, menos. Pero en algunos sitios hemos hecho muchas más de las que debíamos. Y es verdad que mientras las hacíamos, pues eso ha dado dinero a todo el mundo, a los ayuntamientos, a las comunidades, al Estado. Ha dado empleo. Pero es verdad que un día nos hemos encontrado con que tenemos demasiadas y sobre todo tenemos una parte muy grande de nuestra actividad volcada en la construcción. Y eso no puede seguir siendo así. No podemos seguir siendo el país del mundo que más casas construye. No podemos vivir de eso. Tenemos que hacer otras cosas. Y las tenemos que hacer de otra forma porque si algo ha enseñado la crisis es que tenemos que competir con países que van muy deprisa. En un mundo globalizado donde vendes aquí, vendes fuera y te venden aquí los de fuera. Por eso tenemos que hacer reformas para poner a punto nuestro sistema económico que estaba demasiado volcado en unas cosas que ya no van a poder seguir siendo el motor de nuestro crecimiento económico. Eso es lo que tenemos que hacer, reformas, empezando por el sistema financiero, nuestro sistema de cajas y de bancos, que necesitaba reformas y ha habido que hacerlas, siguiendo por nuestro sistema educativo, que estamos reformando, o por nuestro sistema de ciencia y tecnología, que tenemos que reformar porque, como señalaba Javier en su discurso, lo que Asturias necesita son innovadores y tecnólogos. Lo que España necesita, Javier, son innovadores y tecnólogos, porque seremos tanto cuanto seamos capaces de innovar, de investigar y de crear en los próximos años. Estamos haciendo reformas para ponernos a punto y salir de la crisis con potencia, con capacidad. Reformas laborales, para que nuestras relaciones laborales se adapten a un mercado distinto, para acabar con esa precariedad que pesa lamentablemente sobre los jóvenes y que hace además que los empresarios se olviden de la formación. Pero ¿para qué formar, piensa un empresario, a quien solo va a trabajar 6 meses o 1 año y luego va a cambiar de empresa? Tenemos que hacer reformas ligadas a ese nuevo modelo económico que tenemos que crear para salir de la crisis nosotros y el resto de los países de la Unión Europea, porque en esto estamos haciendo también reformas compartidas. Y tenemos que hacer reformas como la reforma de las pensiones, que estamos abordando ahora y que sé que es muy difícil de explicar y muy difícil de entender, pero que me vais a permitir que ocupe una parte de mi intervención porque creo que es clave, porque solo si entendemos lo que estamos haciendo y estamos convencidos podremos explicar y convencer a los demás. Eso es lo que hay que hacer. Y para entender lo que estamos haciendo, permitirme, aquí que veo algunos de mi quinta, incluso de más de mi quinta, recordar algo que ya pasó en España, que fue el 85, ¿os acordáis? En el 85 los socialistas reformamos el sistema de pensiones. Por cierto, en medio de la incomprensión generalizada.
lo hicimos solitos, no tuvimos a nadie, ni siquiera a los más cercanos, no los tuvimos, es verdad, sin acritud, como diría el entonces presidente Felipe González, conviene recordarlo, de eso hace 25 años, 25. Quienes se están jubilando este año tenían 40. Y esos, los que hoy se jubilan, saben que tienen pensión para toda la vida, que no tienen ningún problema, que se pueden jubilar y vivir 10, 20 o 30 años, que da igual, que tendrán su pensión garantizada. Pues eso que hicimos para los de 40 en el 85, lo vamos a hacer para los de 40 ahora, para que en el 2030 y en el 2040, cuando se jubilen, puedan decir: me puedo jubilar tranquilamente porque tengo mi sistema de pensiones que me garantiza una pensión hasta que me muera. Es exactamente así. Tenemos que hacer una reforma como hicimos la del 85, no sé si solos o acompañados, ojalá acompañados, pero exactamente con la misma intención, con la misma, que es garantizar el sistema público de pensiones para aquellos que se jubilan no mañana y pasado, que esos no tienen problema, ni el 2015 ni el 2020, los que se van a jubilar en el 2030 y en el 2040. Y me diréis: ¿y por qué lo hacéis? Pues hay razones tan evidentes como que la gente vive más. Cuando pensamos el sistema de pensiones en el 85, los ciudadanos, los españoles, vivíamos 10 años después de jubilarnos, ahora 20, 25. Es evidente que una cosa pensada para pagarle las pensiones a quien vive 10 años después de jubilarse no puede funcionar igual si quien se jubila vive 20, 25 o 30. Hay que recalcular el sistema. Es evidente que vivimos más y además hay más pensionistas y menos trabajando. Y las pensiones se pagan con las cotizaciones de quien trabaja. Y si hay más pensionistas y menos gente trabajando, tenemos que recalcular nuestro sistema de pensiones. Por tanto, la esperanza de vida y la demografía nos obliga a revisar el sistema de pensiones. Y otra cosa más, que conviene que lo sepamos, es que lo está haciendo toda Europa. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Reino Unido, lo ha hecho Dinamarca, lo ha hecho Suecia. Toda Europa está haciendo lo mismo y conviene que quienes vivimos juntos y compartimos moneda juntos, compartamos algo tan importante como el sistema de pensiones. Es decir, compartamos algo tan importante sobre cuántos años trabajan los ciudadanos que viven en un sistema que tiene una moneda común y que busca, además, en el futuro, algo más que una moneda común. Por todo eso lo tenemos que hacer. Y lo queremos hacer despacio. Lo queremos hacer con prudencia. Lo queremos hacer tranquilamente. No lo queremos hacer de la noche a la mañana. Sobre esto hay confusiones enormes que conviene ir aclarando. Lo queremos hacer empezando en el 2013 y acabando en el 2027, despacio. Y cuando dices esto y te plantean los compañeros: ¿y por qué, si es algo del 2027, lo empezáis ahora? ¿Por qué no lo retrasáis? Pues mirar, muy sencillo, porque en esto se trata muy sencillamente de subir una cuesta, que es la que lleva del sistema actual al futuro. La podemos subir en 15 años poco a poco, o en 5 muy deprisa. Yo creo que es mucho más razonable que la subamos poco a poco, con tranquilidad, con prudencia, pensando, repito, en el futuro. Y el futuro es un sistema público de pensiones para todos. Lo tenemos que hacer con consenso y lo estamos intentando. Hoy estamos reunidos con los sindicatos. Ayer estuvimos reunidos con los sindicatos y si hace falta mañana y pasado y al otro. Vamos a intentar un consenso político y social porque sabemos que estas reformas están llamadas a ser aplicadas por muchos gobiernos distintos, por muchas administraciones distintas, también con muchas organizaciones distintas, porque el sistema de pensiones no es del Gobierno, es del conjunto de los trabajadores que están representados por sus sindicatos, es del conjunto de los empresarios que cotizan, que están representados por sus organizaciones. Se trata de algo de todos que exige un consenso de todos. Y en eso estamos trabajando. Pero, compañeros y compañeras, tenemos que hacer esta reforma. Tenemos que decirles a los ciudadanos, a los que hoy tienen 40 años, que estamos garantizando sus pensiones cuando se jubilen. Y tenemos que recordarles que los que hoy se jubilan vieron una reforma como esta hace 25 años, en el 85. Y también tenemos que decirles a los ciudadanos que cuando uno tiene que reformar la casa, lo mejor es llamar al arquitecto que la creó. Y este sistema de pensiones, mal que le pese a quien le pese, es
entre otras cosas y fundamentalmente, hijo de un gobierno socialista. Eso es lo que tenemos que hacer. En resumen, tenemos que hacerlo, tenemos que reformar las pensiones porque vivimos más, porque cada vez somos más o son más los pensionistas. Lo tenemos que hacer con tranquilidad, del 2013 al 27, con el mayor consenso posible, empezando por el consenso social. Y lo tenemos que hacer, y esto es lo más importante, con un objetivo, que quienes se jubilen en el 2030 y en el 2040 tengan la misma tranquilidad que tienen los jubilados actuales y quienes se jubilen en los próximos años en España, para tener un sistema sólido de pensiones públicas. Para eso es para lo que tenemos que hacer la reforma y con ese objetivo la estamos haciendo. Y no podemos olvidarlo. Os decía que hemos hecho políticas de austeridad, que hemos hecho reformas y estamos haciendo reformas, y os decía en tercer lugar que lo hemos hecho con cohesión social. Y esta, Javier, esta es nuestra seña de identidad, con cohesión social. Y es verdad que en un momento como este, tan difícil para las cuentas públicas, no hemos bajado las becas, las hemos subido. Y es verdad que no hemos bajado las pensiones mínimas, las hemos subido. Este año también las pensiones mínimas, por cierto, todas, también las mínimas, las hemos subido. No hemos tocado la dependencia, la estamos implantando. No hemos reducido el coste más importante que tiene el Estado en un momento de crisis, que es justamente el del desempleo. No lo hemos hecho. Y tenemos, en una época de crisis como esta, seguramente la crisis más importante que ha conocido la economía mundial, tenemos la tasa de cobertura de desempleo más alta que ha tenido nunca España, el 76%. Todo eso lo hemos hecho porque son nuestras señas de identidad con cohesión social. Y fijaros, el otro día decidimos pedir un pleno en el Parlamento para discutir de política social. Porque una cosa es que el Gobierno haya tenido que hacer políticas de austeridad y otra cosa es que aguantemos impávidos y sin decir ni mu las cosas que la oposición anda diciendo sobre nuestras políticas sociales. Estas cosas que un domingo tras otro dice la oposición, convertida en el adalid de los pobres, de los pensionistas, de los que no tienen empleo. Estas cosas sobre nuestras políticas sociales no se sujetan en un debate público. Y, por tanto, una cosa es que hayamos tenido que hacer una política de austeridad y otra cosa distinta es que aguantemos invectivas de quien nunca hizo nada por aquellos de los que ahora dice preocuparse, por ejemplo, por los pensionistas, que parece que ahora son la obsesión del Partido Popular y al que conviene recordar que cuando gobernaron, que lo hicieron 8 años, mejoraron en un 3% la capacidad adquisitiva de los pensionistas que cobran pensiones mínimas, un 3%. Nosotros lo hemos hecho en un 27% en 6 años. Ellos un 3 en 8, nosotros un 27 en 6. Esa es la realidad de la política de pensiones. Y conviene hablar de la política de educación y de la política de becas. Conviene decirle al Partido Popular que una cosa es que hayamos hecho un ejercicio de austeridad, que lo hemos hecho y lo estamos explicando, pensando en el futuro, y otra cosa distinta es que aceptemos que ellos se conviertan en los campeones de las políticas sociales cuando ni lo han sido ni lo serán. Eso no lo vamos a tolerar. Y por eso repasemos las cifras, defendamos lo que hemos hecho. 1 año de austeridad sí, 2 años de austeridad sí, pero 6 años de gobierno progresista donde ha mejorado la educación, la sanidad, las pensiones, hemos creado la independencia, el sistema de dependencia, hemos subido el salario mínimo interprofesional. Todo eso lo hemos hecho nosotros y todo eso lo tenemos que defender a cara de perro, porque esas son nuestras señas de identidad. Tiene razón Javier, de eso es de lo que tenemos que hablar, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, entre otras cosas, para defender lo que hemos hecho y para seguir haciendo las mismas cosas. Esa es la realidad de nuestra política y de eso se va a hablar en estas elecciones. Inevitablemente, fijaros, a 4 o 5 meses de las elecciones autonómicas es imposible dejar de hablar de ellas. Además, aquí hay 2 candidatos. Y es verdad que se han dicho cosas muy interesantes. Siempre son muy importantes las elecciones, siempre lo son. Importantísimas. Para los que creemos en la política, para los que creemos que hay mucha gente que solo tiene la política para defender sus intereses, los de esa gente, los legítimos, las elecciones son fundamentales. Porque es verdad que la participación, al final, lo queramos o no,
fortalece las instituciones, como decía Santiago. Estas son muchísimo más importantes. No sé si son las más importantes de las que ha vivido la democracia española, porque algunas trascendentes tuvimos, las primeras, pero estas, créeme, son muy importantes, porque es verdad que la crisis es muy profunda, la salida está siendo difícil, pero va a marcar durante muchos años lo que España va a ser. Y es cierto, y Javier lo señalaba en su discurso, que no todas las salidas son iguales. Fijaros, se puede defender que las cajas se capitalicen, que busquen capital privado para reforzar su estructura de capital, y se puede defender defendiendo o manteniendo la obra social o simplemente privatizando las cajas. Son dos modelos. Se puede defender que la negociación colectiva se tiene que flexibilizar, pero se puede hacer con los sindicatos o contra los sindicatos. Se puede defender una reforma del sistema de pensiones como lo hacemos nosotros para garantizar un sistema público de pensiones, o se puede ignorar los problemas de nuestro sistema de pensiones pensando que alguien algún día cree un sistema de capitalización de pensiones privadas paralelo al público. Son dos cosas distintas. Se puede reformar la educación y se puede hacer pensando en la igualdad de oportunidades, en que mejoren todos aquellos que pueden hacerlo con independencia del origen social y económico de sus padres, o se puede hacer pensando en que los padres elijan el centro que quieran con independencia de que lo paguen o no centros públicos y de que otros necesiten más ese centro que sus hijos. Se pueden hacer todas esas cosas de una forma o de otra. En definitiva, se puede salir con todos o se puede salir con algunos. Y eso es lo que estamos jugándonos. Por eso son tan importantes estas elecciones, porque esta crisis es muy importante, muy profunda, porque la salida va a ser compleja, difícil, y porque en la salida vamos a definir los elementos básicos del futuro de nuestra sociedad. Y se puede hacer con todos y para todos, o para algunos y con algunos. Y eso es lo que nos estamos jugando, por eso son elecciones trascendentales. Fijaros, yo tengo una experiencia de estos días. Habréis visto que el gobierno británico ha hecho una subida tremenda de las tasas universitarias que ha creado muchos conflictos, y habréis visto a los estudiantes en la calle. Y yo siempre que veo las manifestaciones estudiantiles pienso, ¿cuántos de estos se quedaron en su casa sin votar el día de las elecciones? ¿Cuántos pensaron que no iba con ellos? ¿Cuántos estudiantes, que es verdad que suelen tener tasas de votación relativamente bajas, británicos, dijeron, esto no va conmigo? Y ahora están en la calle seguramente lamentando profundamente no haber votado e impedido un gobierno que está haciendo con la Universidad Inglesa lo que está haciendo el gobierno británico. ¿Cuántas veces lo pensarán? Pues esas cosas que no tienen arreglo son las que tenemos que explicarles a los ciudadanos, porque fijaros, yo creo que vamos a ganar, empecé diciendo, las elecciones aquí en Gijón y aquí en Asturias, pero es verdad, como han dicho Javier y Santiago, que esto no está nada fácil. Y sabéis, solo hay un riesgo, solo tenemos un riesgo, que es que nuestra gente desista. Ese riesgo lo corremos. Y tendría narices, si me permitís la expresión, tendría narices que porque nuestra gente desista, gobierne la derecha en un momento tan importante para la sociedad española. Tendría narices. Y eso es lo que tenemos que explicar una y otra vez. Nosotros, aquí, en Gijón, en Asturias, hemos hecho nuestro trabajo. Lo hemos hecho durante muchos años, pero especialmente en esta última legislatura. Hemos hecho un buen trabajo. Hay, por tanto, resultados a presentar. Hemos hecho un buen relevo, que es muy difícil. Un buen relevo. Hay quien gobernaba y ha dicho, ya está, he cumplido, y hemos elegido buenos candidatos, con experiencia, con capacidad, honestos, leales con su tierra, como se ha demostrado aquí en esta tribuna. Hemos hecho un buen relevo. Tenemos líderes dentro y fuera, dentro del partido y fuera del partido. Tenemos una buena tarea, tenemos una buena historia y tenemos buenos candidatos. Tenemos que trabajar. Y sabéis que os digo, a lo nuestro, nosotros a lo nuestro. Esto es como las carreras en la Olimpiada, nunca las ganas mirando a los lados. A lo nuestro, compañeros, a lo nuestro, que son los asturianos, las asturianas, los gijoneses y las gijonesas.
a lo nuestro y a ganar. Muchas gracias, compañeros.